Con ustedes, bienvenidos a Actualidades. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados propondrán la rebaja de los altos sueldos de autoridades del sector público y el aumento de aquellos que tienen bajos ingresos. Y lo harán solicitándole al gobierno que patrocine un proyecto a través o en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2016. Queremos hablar de esta y otras materias junto al diputado Alejandro Santana. Bienvenido, de Renovación Nacional, jefe de bancada. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina de esta medida conjunta de ambas cámaras? Yo comparto que hay que revisar las remuneraciones, sobre todo las remuneraciones altas, no solamente vinculantes a lo que son los parlamentarios, sino que también al Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo que hay que nivelar hacia arriba. En consecuencia, la segunda etapa de este proyecto, que las remuneraciones más bajas suban, plenamente de acuerdo. Pero también entiendo que hay que buscar puntos de equilibrio. Y esos puntos de equilibrio tienen que ver también con una condición de las competencias personales que tenga cada parlamentario en materia profesional, el expertise, y yo creo que eso no hay que dejarlo no hay que perderlo de vista, porque mañana eso puede constituirse que el Parlamento esté compuesto por personas con una aspiración bastante limitada, que sea un camino bastante amplio para la corrupción. Entonces yo creo que las remuneraciones tienen que estar de acuerdo a la función y a la responsabilidad que ejerce el cargo, y no caer en el populismo, entendiendo que sí estoy de acuerdo que hay que revisarlo. O sea, subir los sueldos, como bien ha dicho usted, del sector público, pero no a costa de bajar la de los parlamentarios. La gente dice que los sueldos son muy altos y se entregan unas cifras bastante abultadas. ¿Usted considera que son altos los sueldos de los parlamentarios? Es una remuneración significativamente superior a la media que ganan los chilenos. Es un dato. Como también lo gana la presidenta, los ministros, los subsecretarios, entre otros. Pero a mi juicio es algo que contribuye a que también los parlamentarios tengan una dedicación exclusiva a su función política. Y que es un desincentivo, podríamos decir, desde el punto de vista de hacer uso y abuso de recursos que son mal habidos, y yo creo que hay que buscar los equilibrios. Creo que el parlamentario lo que tiene que tener resuelto es sus condiciones de mantener a su familia y sus condiciones y expectativas naturales de su diario vivir. ¿Estamos hablando de un sueldo de aproximadamente 8 millones? Brutos, sí. Brutos, sí. Más las asignaciones, sí, que hacen que se abulte la cifra, claro, ¿no? pero es que las asignaciones no son para el parlamentario, son para ejercer la función parlamentaria, y que si el parlamentario no la ocupa, no le llega. Y muchos de estos recursos hoy día están directamente asignados a los empleados, a las oficinas, al gasto operacional, y no llegan al bolsillo del parlamentario. Los diputados Giorgio Jackson y entre otros ha solicitado justamente rebajar la dieta. La dieta parlamentaria, ¿es una medida demagógica el pedir esto? Es una medida ya escuchada en el pasado. Yo me acuerdo cuando llegué hace 5 años atrás, también escuché de la Marcela Sabat, para ser bien preciso, que había que revisar el tema de las remuneraciones. Pero está bien, yo entiendo que ellos tienen una tribuna y tienen los parlantes de repercusión que suena bonito, pero creo que aquí no hay que calificar que la remuneración hay que bajarla a la mitad, un tercio o un cuarto. Esto tiene que ser parte de un estudio que sea sumamente detallado, específico, y que esté en función a la responsabilidad del cargo. Y si eso determina que, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo, que no exista reajustabilidad, y que exista un periodo de congelamiento, dada la situación que estamos viviendo hoy día en el país, yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, ¿ya? Pero no estoy de acuerdo a que la solución pasa por bajar a la mitad como un guarismo, porque eso creo que debilita y tiene un sonete más populista que práctico. Se me había olvidado el nombre del otro diputado, el diputado Boric, es el que está en esta dupla con el diputado Jackson en este proyecto para rebajar la dieta, justamente a congelarla o bajarla a la mitad, tengo entendido, ¿no? Bajarla a la mitad, sin ninguna apreciación técnica, bajarla a la mitad, porque suena bonito bajar a la mitad, por eso, vuelvo a repetir, suena a una posición más populista o demagogia, como se quiera llamar. Yo creo que inclusive irresponsable desde el punto de vista de lo que significa que aquí requiere y demanda, de verdad, quizás un ente externo, alguien distinto a los parlamentarios, que pueda definir una remuneración de mercado de acuerdo a las competencias y de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades de este cargo, que puede ser lo mismo, menos, pero yo creo que hoy día los parlamentarios no pueden hacer uso o abuso de una tribuna que pueda sonar bonito. Ahora, todas estas propuestas, esta propuesta conjunta del Senado y el de la Cámara de Diputados, tiene como justificación
el de la igualdad, el de emparejar la cancha, y se da en un momento de crisis, ¿no? ¿Usted cree que una medida como esta es una buena señal desde el Parlamento, que es parte también de la crisis? Es que para enfrentar la crisis. Pero es que las señales en materia de igualdad, en materia de transparencia, en materia de equidad, no se resuelven con un guarismo a disminuir la mitad del salario de los parlamentarios. Si las malas prácticas, de los que han hecho malas prácticas, en su función y en su forma de financiar sus campañas políticas, que es lo que está en boga, no lo resuelve bajando la mitad de las remuneraciones. No se va a ganar la confianza de la gente por eso. Por eso dije, yo creo que hay que ser responsable, hay que ser criterioso y hay que buscar un mecanismo que sea sumamente transparente. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Y que hay que nivelar los funcionarios públicos hacia arriba y no hacia abajo, también estoy de acuerdo. Pero creo que es un mecanismo que tiene que definirse a través de una comisión externa, autónoma e independiente del Congreso, como también del Gobierno. Porque el Gobierno también tiene que ser parte del proceso de regulación de sus remuneraciones. Claro, porque las remuneraciones además de los parlamentarios subieron mucho después del MOPGATE, porque se estableció un reajuste permanente donde era para todas las autoridades de altos cargos, ¿no? Tengo entendido que ese es el origen de que las remuneraciones hayan aumentado tanto, y en ese sentido usted está de acuerdo entonces en un ajuste a través de una comisión independiente. Por supuesto, y que sea autónoma y que esté en función a un análisis crítico, que se incorporen todas las variables de riesgo que tienen que ver propiamente del cargo, que dé las garantías mínimas para una buena operación del trabajo legislativo y también del trabajo distrital. Y yo creo que ese es el mecanismo, ahí hay que llegar, pero no en base a apreciaciones particulares de los incumbentes. Claro, diputado Santana, el Comité Asesor Anticorrupción que preside el economista Eduardo Engel va a entregar sus distintas medidas y que se van a ser vistas en este Congreso. Y ya han trascendido, por ejemplo, bueno, lo que ya se había dicho, una pérdida de escaño a quienes incurran irregularidades, pero, por ejemplo, se establece un financiamiento basal a colectividades, que las empresas, eliminar los aportes de las empresas totalmente, de aportes reservados, tal como aparece en el proyecto del Gobierno sobre el financiamiento de la política, ya dije, a todo aporte de empresa, nuevo financiamiento estatal. ¿Se soluciona con esto el problema del financiamiento de la política? Tiene que ser un mecanismo que sea transparente. Yo creo que esta crisis va a desincentivar brutalmente los aportes de los privados, ya sea público o secreto. Yo creo que las personas naturales en nuestro país, salvo un porcentaje mínimo, podrían tener alguna condición de aportante. En consecuencia, el mecanismo de financiamiento mixto, ya estatal, muy claro, y un mixto que a mi juicio tiene que ser reservado hacia personas, lo considero como un mecanismo o un camino para poder llegar a fuentes de financiamiento de la política mucho más claras y que sean objetivas. Aquellos que se oponen o hay quienes que se oponen a que se eliminen, por ejemplo, los aportes de las empresas, porque dicen aquí el riesgo es que hayan otros financiamientos que provengan del narcotráfico o de negocios ilícitos de esa naturaleza. Es que ninguna condición es perfecta. Y por lo tanto yo creo que complementarlo a que quien caiga en falta pierde su escaño es la derivada complementaria a lo que uno determine como mecanismo inicial de financiamiento de campaña. O sea, las reglas del juego, las que se establezcan, eso se tiene que respetar. Y el que no lo respeta se tiene que ir para la casa. Yo estoy plenamente de acuerdo en eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Exactamente. Ahora, ¿y que las empresas dejen de donar o que también donen? Porque una cosa es el aporte privado y la otra es el aporte de la empresa. Eso va a depender de la contribución pública. Si la contribución pública es marginal, es poco representativa, no contribuye al financiamiento de la campaña, sino que es un saludo a la bandera, como también el financiamiento de los partidos políticos, se va a requerir un financiamiento mixto. Entonces yo creo que lo que hay que determinar es en cuánto es y en qué consiste el financiamiento público. ¿Usted cree que existiría el apoyo de la ciudadanía para que el financiamiento solo sea público, con el gasto que eso significa para el Estado? No va a tener apoyo de la ciudadanía. Yo creo que es parte de las grandes decisiones y complejas decisiones que tiene que tomar esta comisión Engel, de hacer una propuesta. Pero yo creo que la propuesta de la comisión Engel tienen que ser abiertas, no buscando el aplauso de la gente, sino que de sustentabilidad, de estabilidad y de una forma
que para todo el mundo, que en esta cuestión no siendo perfecta, sea una regla de juego clara, precisa y concreta. Yo creo que eso es lo que hay que lograr con la Comisión Engel. Respecto de los periodos, porque también dicen que viene una propuesta en ese sentido, de transparentar el periodo de campaña y de qué es lo que se considera por estar en campaña. Porque hay una trampa y es que se hace campaña mucho antes del tiempo establecido por la ley, no diciendo vote por mí, y entonces hay no solamente está esa trampa, sino que hay un financiamiento anterior al que financia hoy en día el Estado a través de la ley de financiamiento de partidos políticos. ¿Tiene solución eso? Es difícil, porque muchas de las personas que acceden a la política primero son funcionarios públicos. Las plataformas públicas, CEREMI, intendentes, gobernadores, en fin, usan recursos públicos para darse a conocer, para, ¿cierto?, hacer campaña implícita. Y los que vienen o que provienen de un sector distinto a lo público, si quieren tener opciones de ganar, los 3 meses de campaña son insuficientes. Por lo tanto, para darse conocido tiene que existir un trabajo, y generalmente esos trabajos constituyen un gasto. Ahora, si ese gasto lo financia el que tiene la aspiración a llegar a algún cargo de representación popular, bueno, ahí no hay problema, pero si se diera solo esa condición, podríamos encontrarnos que el Congreso a futuro venga pura gente de muchos recursos, y la gente legítimamente con aspiración y que no tenga recursos por tener ya esa condición de restricción no puede acceder a estos cargos. Diputado Santana, ¿usted cree que con las propuestas de la Comisión Engel se va a dar una solución, una salida a la crisis institucional? Llamada crisis institucional, otros consideran que en realidad esto es una crisis política, no institucional. Yo espero que la Comisión haga aportes y que esos aportes sean consensuados y que se transformen en proyecto de ley. Pero yo creo que hoy día la crisis institucional política, que esa es la denominación que a mí más me gusta, tiene que fundamentarse en un mecanismo de solución vía la verdad. Hoy día decirle a la gente que aquí no ha existido irregularidades, creo que atentar contra la inteligencia de las personas. Hoy día tratar de mantener que esto es un problema de pocos en la clase política, yo creo que también es faltar a la verdad. Esto ha sido una práctica institucionalizada, ilegal, ilegítima, irregular, en la cual la gran mayoría de los partidos han estado involucrados, más o menos volumen. Y yo creo que por ahí parte, reconociendo la verdad, y esa es una labor que tiene que cumplir la presidenta, que se lo hemos pedido, que asuma un liderazgo, y el liderazgo parte por, primero, pedir perdón, ¿ya? Y segundo, decir que estas malas prácticas se van a combatir con mejores leyes. Yo creo que esa es la fórmula de verdad de poder ganar la credibilidad y que sean hechos concretos, como lo que se está investigando se termine de investigar, que no existe impunidad, y que al final del día la gente entienda que esto no fue en vano. ¿Los partidos políticos también tienen que pedir perdón? Yo creo que los partidos políticos tienen que pedir perdón. Por acción o omisión tienen que pedir perdón. ¿Renovación Nacional también? Yo creo que también, porque hay mecanismos que pueden ser mejores y que no se utilizaron. Diputado Santana, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con el diputado Ricardo Rincón de la Democracia Cristiana. Seguimos en Actualidades, ahora junto al diputado Ricardo Rincón, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, hablando acerca de este proyecto que esperan que tanto el Senado como la Cámara patrocine el gobierno para establecer un reajuste de salarios diversificados. Y esto en el contexto de la Ley de Presupuesto del año 2016. Diputado Rincón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carolina. Un saludo a todos los televidentes de nuestro canal, que esperamos que pronto pueda ser señal abierta, Carolina. Sí, pues nosotros estamos con TV la misma digital, expectativa. Sí, no puede ser que solo aquellos que tengan cable y un tipo de cable solamente puedan acceder a la información de la Cámara de Diputados y sobre todo de este canal que tiene mucha información, es muy, muy importante. Así es, y es muy importante conocer la opinión suya acerca de esta iniciativa, tanto del Senado como de la Cámara, de pedirle al gobierno que patrocine este proyecto, que como ya hemos dicho, establece un reajuste de salarios diversificados en el sistema público, y que es nada más y nada menos que bajar los altos salarios y subir los bajos salarios. ¿Cómo sería esta fórmula? Lo primero que quiero hacer es reconocer al diputado autor de esta iniciativa, que es el diputado Juan Morano, de la bancada de la Democracia Cristiana. Porque él hace una propuesta
a propósito de la discusión de reajuste del sector público del año 2014, ¿ya? Que no hay espacio para poder verla legislativamente porque ya estaba la propuesta sobre la mesa por parte del Ejecutivo y porque además usted sabe muy bien, los parlamentarios, los diputados y los senadores no tenemos iniciativa alguna en materia de gasto, ninguna iniciativa. Cualquiera que presentemos es inconstitucional, no puede ser discutida ni votada. Entonces hacemos una propuesta en el debate, no puede el Ejecutivo incorporarla porque ya estaba la suya sobre la mesa. Se aprueba el reajuste del sector público parejo, 5% creo, para todos, y a partir de ahí nosotros decidimos llevarlo a un proyecto de acuerdo, que son acuerdos de la Cámara como propuesta, que ya no son de un diputado ni una bancada, sino que como propuestas, en este caso al Ejecutivo. Y lo hemos aprobado la semana pasada, unánimemente en la Cámara de Diputados, y eso ha hecho que los presidentes de ambas corporaciones, Cámara y Senado, empiecen a promoverla como una propuesta institucional, lo que nos parece bien. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, establecer reajustes diferenciados. Si tú siempre haces, Carolina, el mismo reajuste para todos los grados de la administración pública, tienes como consecuencia que los que ganan menos siguen ganando menos. Y tú tienes que tratar de nivelar los sueldos. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una propuesta inversamente proporcional. Mientras más alto es el sueldo, prácticamente no hay reajuste. Y mientras más bajo es el sueldo, estableces toda tu potencialidad de reajuste en esos grados bajos. Ya, o sea, baja el sueldo proporcionalmente en el tiempo. No es que ahora ustedes hagan un gesto y van a decir nosotros nos vamos a reducir nuestro actual sueldo en un 20%. Exactamente, y por una razón muy sencilla, porque las reducciones de sueldo, que además no tenemos facultades para hacerlas, nuevamente, nada en materia de gasto es competencia nuestra, pero aunque lo fuera, las reducciones de sueldo no le mejoran un peso la vida a nadie que lo que quiere, que esa es la clave de esto, es mejorar su ingreso. Por lo tanto, el punto es cómo mejoramos los ingresos de aquellos que reciben menos. La Cámara ya lo hizo, en lo que es el ingreso mínimo Cámara de Diputados. Si usted ve cuál es el ingreso mínimo de Chile, deben ser 230.000 pesos. Bueno, la Cámara de Diputados tiene un ingreso mínimo, por lo tanto no se visa ningún contrato, pero son los recursos propios solamente los que podemos administrar, que es de 320.000 pesos, o sea, casi 100.000 pesos por sobre el ingreso mínimo legal. Pero este apunta a la escala única de remuneraciones y tiene que ser recogido por el Ejecutivo. Si no lo recoge el Ejecutivo, no podemos implementarlo. Ya, hay una propuesta de los diputados Boric y Jackson que apunta en una dirección contraria y que tiene que ver con bajar los sueldos a la mitad. ¿Por qué no hacer ese gesto? Porque eso no le sirve a nadie y porque de gestos no vive el ser humano. No vive, no hay ningún ser humano en este país y los que nos puedan estar viendo, hay muchos que saben que su liquidación de sueldos, Carolina, hoy día es de 240.000 pesos en la administración pública. Estamos hablando de la administración pública, esto es fundamental. No estamos hablando del resto de la actividad del país. En lo que hay escala única de sueldo, administración pública, viven, Carolina, con 245.000 pesos y a ellos no les sirven las rebajas de sueldo. ¿Por qué? Porque porque no aumentan un peso su ingreso. No aumentan ningún peso su ingreso. Usted tome a los que quiera de los más altos sueldos de la administración del Estado, presidente de la República, ministros, parlamentarios, Banco Central, Corte Suprema, generales, almirantes, y usted le rebaja el sueldo y eso no mejora en un peso el sueldo. ¿Habría más recursos para pagar mejores sueldos? Es que no, pues, exactamente, porque el punto está en que el reajuste del sector público, usted lo tiene que discutir obligatoriamente. De lo contrario, usted estaría indexando a la baja todos los ingresos de Chile. Si usted no tuviera discusión de reajuste del sector público, usted automáticamente la señal es que van a la baja todos los sueldos y a quienes más impacta es, obviamente, a los que menos tienen. ¿Qué decimos nosotros? La gente necesita mejorar sus ingresos. Y para mejorar sus ingresos, entonces, concentremos los reajustes, incluso por sobre el IPC, por sobre la corrección monetaria simple, en aquellos que ganan menos. Y si usted a aquellos que ganan menos, por ejemplo, les da un 100% del reajuste que correspondería el IPC de la plaza, o el IPC de la plaza y ello doblado en un 100%, lo que usted tiene, y esto lo hemos hecho el ejercicio, es que al cabo de 5 años, quienes ganan, por ejemplo, los sueldos más bajos, los ingresos más bajos, 240, 250.000 pesos, bordearían los 700.000 pesos, Carolina. Los 700.000 pesos. O sea, esa es la idea, que en 5 años más, el escalafón más bajo, si usted hace el ejercicio en 5 años, ganen en 5 años más 700.000 pesos, el equivalente a 700.000 pesos hoy, y los parlamentarios reduzcan
no vean incrementado su sueldo. Si usted pero eso aplica, es bajar el sueldo. Sí, pues porque si usted, es bajarlo. ¿Por qué? Porque si usted aplicara el mismo IPC para todos, usted vería un incremental, no en los parlamentarios, en los altos cargos del Estado, porque los parlamentarios tenemos una dieta que se asimila a ministro de Estado. No estamos en la escala única de remuneración, nos asimilamos a ministro de Estado. Vería un incremental de todos los ministros, de todos los miembros del Poder Judicial, de los parlamentarios, por cierto, en 2 millones de pesos si usted sigue con este reajuste que no diferencia, que le aplica el mismo porcentual arriba que abajo. O sea, en 5 años más ganarían 2 millones de pesos menos. Si uno Exactamente. hace una suma simple, una suma simple. Y vería incrementados los sueldos más bajos, depende del grado. Algunos en 500.000 pesos, otros en 400.000 pesos, otros en 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo incrementar el que gana 200 que el que gana 800. Entonces, para todos, según el lugar en que está en la escala. Es inversamente proporcional. Este proyecto que han presentado ambas cámaras y que se espera, esta propuesta, y que se espera que se traduzca en un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Y fundamentalmente en el marco de la discusión del reajuste del sector público que se hace por ley, que después va a impactar, por cierto, en la ley de presupuesto. ¿Esto incluye el cargo de Presidente de la República sí. o es el único que no? No, todos los cargos de la Administración del Estado que tienen la escala única de remuneraciones o sus equivalentes respectivos según leyes especiales. Ya. El que el sueldo de los parlamentarios específicamente vaya disminuyendo, ¿va a hacer que en el futuro se reduzca, haya menos interesados en la política o menos profesionales calificados interesados en la política? A ver, lo que pasa es que no se trata de reducciones abismantes, es parar la distorsión. Le repito, si usted, un porcentual, usted tome el que quiera, 5%, 4%, según el IPC que se pacte, se acuerde, etcétera, lo aplica de la misma forma arriba y abajo, usted entonces tiene que permanentemente se le disparan los sueldos altos. Ustedes han tenido incrementos distorsionados de sueldo. Exactamente, y no los podemos evitar porque para evitarlos tenemos que rechazar. Y si rechazamos entonces significa que los que ganan menos reciben 0. Porque no tenemos facultades sobre la materia y por eso decimos hagamos reajuste inversamente proporcional, con lo cual usted para el crecimiento desmedido de los altos sueldos y lo lleva en el fondo a corrección monetaria y los incrementales los producen los bajos sueldos. Esto también es un gesto más allá, o sea, más allá de que lo que ustedes han dicho, lo que se busca es la equidad y que los sueldos menos puedan subir. También es un gesto desde la política de decir nosotros queremos tener también el mayor apoyo de la ciudadanía. A ver, no olvide usted que quienes estamos aquí estamos por apoyo de la ciudadanía. No hay ningún parlamentario que no haya sido electo porque la ciudadanía lo votó. Y quiero agregarle algo, el único Congreso en los 25 años de democracia, de la nueva democracia, por voto voluntario. Así sí, pero yo lo digo, claro, voto voluntario, pero con un 40% de participación y con una crisis política mediante. No, pero seamos claros, si tienes un porcentual determinado con voto obligatorio y si después lo tienes incrementado con voto voluntario, que es el caso de varios de nosotros, algunos de ellos, como quien habla, rompiendo el binominal incluso, que lo hemos logrado eliminar, tú comprendes que yo no voy a ser tan torpe de ponerme una bala autocuestionando mi legitimidad. Sería una locura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Nuestro objetivo es contribuir en la dirección adecuada para corregir las distorsiones de una sociedad donde parte de esas distorsiones se dan por el nivel de ingreso. Chile es un país que ha progresado en muchos aspectos, pero tiene un nivel de concentración de la riqueza enorme y tiene una distorsión por distribución de ingresos. Y si nosotros seguimos teniendo ingresos tan bajos, eso va a ir gatillando presiones y crisis sociales total y absolutamente legítimas. No por nada, Monseñor Goich hace ya varios años habló del ingreso ético, y todavía Chile no llega a los 250.000 pesos. La Cámara, recogiendo eso, hace harto años estableció su propio ingreso y estamos por sobre los 300.000 pesos, con casi una diferencia de 100.000 pesos, pero solo interactuando en lo que es nuestro presupuesto. No tenemos mayor incidencia en el resto de los presupuestos de la Nación. No puedo dejar de preguntarle, diputado Rincón, antes de terminar esta conversación, que frente a la llamada crisis institucional, política, hay distintos apellidos a la cual se le han entregado. Para nosotros no es institucional porque las instituciones están funcionando, pero ellos el Ministerio Público, política, obvio, porque si las instituciones no funcionaran, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Que es fruto y obra de la democracia y de la voluntad de los políticos. ¿La Comisión Engel va a ser un factor determinante en superar esta crisis política? Que entrega en los próximos días su... Va a ser un aporte, como lo fue la Comisión de Ética del presidente Frei Ruiz Tagle, que parece que se olvidó,
como fue la Comisión Especial por la Transparencia y la Probidad que estableció el presidente Ricardo Lagos, como lo han sido distintas comisiones. Nosotros tenemos 5 momentos políticos relativos a la ética, la probidad, la transparencia en Chile, pero parece que los hemos olvidado. Y cada uno de ellos ha aportado. De hecho, las reformas constitucionales del Lagos, y esto ha pasado inadvertido, introdujo y restableció la tutela ética, mire Carolina, la tutela ética de los colegios profesionales, artículo 19, número 16, a nivel constitucional, y la Presidenta de la República el 2009, no ahora, introdujo una ley para regular ello con los respectivos tribunales de ética, de manera que tenemos distintos momentos de conflicto, de cuestionamiento principalmente en estas áreas, pero no de crisis institucional por lo que le he señalado, y por cierto, esta comisión, una más, va a aportar para un nuevo estadio, una nueva evolución, que es vital para superar lo que estamos enfrentando, pero también por ir por la línea y el sendero correcto que hemos trazado ya varias veces en la historia de nuestro país. No olvide el caso Mobgate. Sí, por ejemplo. El diputado Santana, con quien conversamos antes, que usted dice, también se requiere que la Presidenta de la República y los partidos políticos en su conjunto pidan perdón también por los hechos conocidos en los últimos meses. Primero, para ello es clave acreditar los hechos conocidos, porque lo que algunos hemos sostenido permanentemente es que no se puede disparar al voleo, ni menos que paguen justos por pecadores. Y como en estos casos, además, las responsabilidades son personales y personalísimas, yo creo que todavía usted ni siquiera ha dimensionado cuál es la realidad de lo que estamos enfrentando. Parece una buena propuesta, pero yo no la descarto. Pero ojo, hagamos lo que tenemos que hacer, apoyemos a las instituciones que están haciendo su trabajo, porque yo cada vez que hablo del Ministerio Público, todos me aplauden, nadie cuestiona el Ministerio Público, y ha sido vital en esto, es fruto de la democracia, decisión de los políticos, porque es una institución de esta democracia, moderna por tanto, eficiente parece, pero también dimensionemos las cosas en su justa medida, porque lo peor que le puede pasar a un médico cuando hace el análisis clínico del paciente es equivocarse en el diagnóstico, porque termina no recomendando adecuadamente los remedios para esa enfermedad y se le puede terminar muriendo el paciente. Y yo no quiero que este paciente se muera, porque creo que es una democracia que tiene poder institucional suficiente y compromiso democrático acreditado como para salir adelante de los embates que cada cierto tiempo lamentablemente se nos presentan. Diputado Rincón, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más en Actualidades. Si usted quiere ver nuevamente este programa, puede hacerlo a través de www.cdtv.cl, cdtv.cl. Que esté muy bien, hasta pronto.